Bienvenidos a un nuevo tutorial. En este caso vamos a utilizar un ejercicio que preguntaron en la PAO de Murcia de 2019, en junio, la opción B, el ejercicio número 1, para explicar en profundidad qué es la homología. Nos dan aquí en este caso un ejercicio en el que ya viene dado la recta límite, el eje de homología, el centro de homología y una figura de 4 lados, un cuadrilátero. Y nos piden obtener la figura homóloga a la que nos dan. Esta es la ficha que nos dan para hacer el ejercicio, y sobre ella lo que he marcado ha sido un sombreado para hacernos una idea, simplemente dibujando, sombreando encima de lo que estamos haciendo realmente. Aquí tendríamos un plano en el que está el centro de homología, un plano inclinado en el que está la figura que nos dan y un plano paralelo al primero en el que debemos de proyectar la figura, es decir, habrá unos rayos proyectantes que salgan del centro de homología, pasen por cada uno de los 4 puntos y acaben proyectándose en el plano inferior. Entonces tendríamos así la figura afín a la figura que nos han dado. Sobre este modelo en 3 dimensiones vemos lo que he explicado antes. Tendríamos el plano en el que se encuentra el centro de homología, tendríamos aquí la recta límite, el eje y el plano de proyección. Aquí estaría la figura que nos dan y en el suelo tendríamos la figura afín o homóloga. Vemos aquí en 3 dimensiones cómo los rayos parten de O, pasan por este punto, por ejemplo el D, y nos dan de prima aquí abajo. Vemos una cosa, que lo que estamos trabajando aquí es este plano, es decir, la recta CD en este caso, si fuera más larga, si llegara al final, es decir, si nos imaginamos que la prolongamos hasta el eje y hasta la recta límite, pues efectivamente en la recta límite ya no daría sombra porque daría paralela al suelo, y aquí tendríamos, en este punto de aquí, tendríamos lo que sería un punto doble, es decir, evidentemente la sombra de C da aquí, pero la sombra de este último punto, el que marcamos aquí, ese punto, la sombra está sobre el mismo. Entonces la sombra de toda esta línea va a pasar también por el punto O, es decir, si lanzamos rayos desde O para ver cómo es la sombra de esto, estamos en realidad creando un plano porque tenemos un punto y una recta, en este caso 2 puntos de esa recta, y que nos genera un plano, y ese plano va a cortar el plano inferior, este de aquí. Como este plano superior y el inferior son paralelos, cuando trazamos este plano, esta recta de aquí y esta de abajo son paralelas. Este es el plano del que estoy hablando. Vamos a ver si se puede ver bien. Veis que aquí arriba esta recta y esta son paralelas. Estamos creando un plano que corta en esta recta, en CD, corta el plano este inclinado, y esta de aquí y esta de aquí son paralelas. Y vemos que dentro de este plano está el rayo, es decir, que pasa por O, D y D', por O, C y C'. Ese es el plano que vimos ahora proyectante. Y eso es lo que estamos trabajando, haciendo siempre las homologías de este tipo. Aquí tenemos ya a la izquierda el modelo en 3D y aquí la lámina que nos dan para desarrollar el proyecto. Lo primero que tenemos que hacer es unir O con los 4 puntos, es decir, hacer como los rayos proyectantes, los que salen de aquí, de O, hacia los 4 puntos que tenemos. Simplemente trazamos estas líneas y las dejamos ahí a la espera de continuar. Lo siguiente que he trazado es esta línea de aquí, la línea CD de la que hablábamos antes, es decir, el corte, este plano que vamos a hacer ahora. Esta corte de aquí, la sombra de esta línea, es decir, la sombra de esta línea que estoy señalando ahora, va a darme esta sombra de aquí, es decir, esta donde toca aquí y esta aquí toca aquí, con lo cual uno O con este punto y hago una paralela por aquí abajo, es decir, esta de aquí arriba y esta son paralelas porque son las 2 rectas que son la intersección de un plano con 2 planos paralelos. Ya tendríamos aquí la sombra de toda la recta CD, pero como solo me piden el trozo este de aquí, CD, pues donde llegue a C está aquí, donde llega a D está aquí. Ya tendríamos 2 de los puntos que nos están pidiendo. Y lo mismo con otro plano, en este caso sería un plano
que pasaría por D, por A y por O. Trazo este plano y evidentemente si estuviera continua esta recta sería de aquí a aquí, o sea, es de la recta límite al eje. Este sería el corte que daría sobre el plano de aquí arriba y en paralelo tendríamos el otro. Evidentemente tiene que pasar también por D, que ya lo tenemos calculado de antes. Y donde corta con el rayo proyectante que pasa por A, tendríamos A'. Pues ya tenemos otro punto más. Y para continuar hacemos lo mismo. En este caso directamente hacemos la recta AB. En este caso simplemente con llevarla hasta aquí y ver que esta recta ya pasaba por A, pues unimos este con A y donde corte con la proyección que venía desde O, pues ya tendríamos B. Ahora resaltamos claramente el resultado, es decir, este cuadrilátero aquí, vemos que queda con una simetría más o menos estirada, porque es como la sombra del objeto que está en la pared. Entonces, cuando tienes un punto de luz, un foco, y proyectas sobre un objeto aquí, pues normalmente tiende a estirarse. Y el punto B, que es el que está más bajo, es el que está también más cerca. Y el D, que es el que está más alto, pues el que se va más lejos también. Eso para verificar el resultado cuando lo tengamos claro. Bueno, pues este sería el resultado de este ejercicio tipo de homología. Un saludo, hasta otra.